30 años. 24 de marzo. La importancia de tener memoria. Banco Ciudad. OSECAC y la obra social de los empleados de comercio. Cada vez que necesites un préstamo, vas a encontrar a otro argentino que te va a decir: nosotros te vamos a dar una mano, porque el Banco Nación somos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches y bienvenidos. Ponemos hoy en el aire la segunda entrega de este ciclo especial dedicado a los 30 años del golpe de 1976. Cultura de catacumbas. ¿Para qué? Para explicarles de qué manera el pensamiento autoritario afectó a toda forma de expresión cultural. Esa misma mañana del 24 de marzo, los militares asaltaron antes los canales de televisión que el propio edificio del Congreso Nacional. Y así como se habían repartido en partes iguales los cargos en el Gabinete Nacional, se asignaron los canales de televisión y el 9 quedó para el Ejército, el 11 para la Fuerza Aérea y el 13 para la Marina. Así se dieron los hechos. El comunicado número 19 de la Junta Militar, emitido el mismo día del golpe, advirtió que se reprimiría con penas de hasta 10 años de cárcel a quien difundiera noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 24 de marzo de 1976, el ahora dramaturgo Roberto Cosa se encontraba trabajando en el diario El Cronista Comercial, donde era secretario de redacción. Sabíamos ya, como periodistas, de que venía el golpe, ya nos habían dicho. Tuve temprano, cosa que no es lo habitual, estar tan temprano en el diario, pero a las 10 de la mañana ya estábamos en el diario. Recibimos una llamada del Comando de Ejército, pidiendo que responsables del diario que eran convocados a una reunión. Yo fui con Hugo Murno, que era otro secretario. Asistimos ahí, estaba lleno de periodistas, todos en la calle esperando que nos convocaran. Nos convocó un coronel cuyo nombre no registré, bueno, que nos dijo que había que publicar los cables de Telam, que es la agencia oficial. Sí, la censura, nos estaba anunciando la censura. Hay una cosa pintoresca porque yo en ese tiempo había una agencia de noticias que se llamaba Noticias Argentinas, que no era oficial, pero de todas maneras le pregunté, ¿qué hacemos con Noticias Argentinas? Y el coronel, creyendo que yo le hablaba de las noticias argentinas, de las noticias del país, me decía, no, sí, las noticias argentinas. Es decir, ese señor que manejaba la prensa del gobierno ni se ni idea que había una agencia. El Ejecutivo, entonces, la dictadura emite el típico comunicado sobre control y qué sé yo, contactos con las planas directivas de los grandes medios, pero yo creo que a los 15 días es la propia inercia de las empresas periodísticas la que decide sobre eso. Hay sí casos de aprietes. El golpe de Estado había sido anticipado por los diarios. El 23 de marzo, víspera del golpe, anunció: es inminente el final. Todo está dicho. El mismo día, el encabezado del diario Crónica rezaba: movimiento de tropas. Ya el 24, La Nación dijo: las Fuerzas Armadas asumen el poder. Detúvose a la Presidente. Y Clarín resumió lo sucedido con un gran titular que proclamaba: nuevo gobierno. En el primer tramo de la dictadura casi no se conocieron informaciones sobre la represión. No sabíamos con certeza qué es lo que estaba pasando, más allá del boca a boca y obviamente ante el silencio de los medios, salvo alguna excepción, como podía ser la revista Cuestionario de Rodolfo Terraño, que tuvo creo que 2 o 3 números más después de la aparición del 24 de marzo, que hablaba de la represión ilegal, pero
digamos, no había conciencia en los primeros tiempos de la extensión y de la existencia de lo que después se descubrió del plan criminal que tenía el proceso. Algunos medios expresaron su apoyo al gobierno encabezado por el exteniente general Jorge Rafael Videla. Eduardo Blaustein, periodista, es coautor del libro Decíamos ayer, la prensa bajo el proceso. La Nación, por ejemplo, apoya casi en su totalidad todo. Curiosamente, el Herald, que tuvo una actitud absolutamente digna respecto a las violaciones a los derechos humanos, apoyaba mucho también el proyecto de Martínez de Oz. Y Clarín, conforme empiezan a haber pequeñísimos intersticios o la posibilidad de darse márgenes de libertad, desde su vieja identidad desarrollista se va diferenciando del proyecto económico de la dictadura, y es el que también muy tibiamente, ya a partir de la mitad, cuando la dictadura ya está desgastada, empieza a mostrar algunos sesgos críticos o a publicar el tema de la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos. El diario La Nación recibió el golpe de Estado del 76 con una editorial que se llamaba La Edad de la Razón. Y desde allí en más festejó la dictadura permanentemente. Es cierto que también la festejó porque el diario La Nación, junto con Clarín, entraron en los negocios de la dictadura y recibieron la empresa Papel Prensa, que había sido expropiada al grupo Greiber y que la entregó a estos diarios, junto con La Razón, que era el diario del Ejército, la entregó la dictadura militar. Es decir, hubo negocios, pero hubo un consenso en torno a la idea del disciplinamiento social. A menudo se usó la figura de lo que la prensa no dijo o lo que la prensa omitió. El verbo omitir, por ejemplo, lo usaba mucho Mariano Grondona cuando decía omitimos cosas. Y no fue solamente que hicieron silencio porque tenían una itaca en la cabeza, cosa que en buena medida también ocurría, sino que fue aplauso y apoyo porque estaban muy de acuerdo con el golpe en sí y además con el proyecto económico, social y cultural del golpe. Meses antes del Mundial, muchos medios argentinos que fueron cómplices de la dictadura mandaron enviados especiales a Europa a denunciar a los que estaban denunciando a la dictadura. Es decir, por ejemplo, uno de ellos, Chiche Helblum, fue para la revista Gente, hizo una extensa nota en la revista Gente que se llamaba "Aquí están, estos son los jefes de la campaña antiargentina". Entonces ponía como jefes de una organización delictiva a quienes eran los organismos de apoyo a los familiares de desaparecidos. Esa nota salió publicada, lleva la firma de Chiche Helblum, y ese era el tono que tenían las campañas aquí, ¿no? Era demostrar que afuera estaban los subversivos en Europa, sus familiares, y haciendo una campaña antinacional para destruir la imagen argentina. Tanto a veces La Nación como las publicaciones de Editorial Atlántida, Gente y demás, inventaban argumentos aún más sofisticados que de los que la propia dictadura tenía para sustentarla, ¿sí? Y eran los más activos y los más astutos, incluso se puede decir, en cuanto a darle herramientas a la dictadura sobre la famosa campaña antiargentina. Porque muchas veces la así llamada campaña antiargentina parece un invento comunicacional desde el Estado, pero fue una especie de feedback con los medios de entonces y sobre todo con Editorial Atlántida. Mucha gente se acuerda sobre todo de las famosas postales de Paraty, ¿sí? Entonces uno lee Gente y por lo menos para mí es un mecanismo muy muy perverso porque va de una manera totalmente liviana, volátil, de la Bikini, de Reutemann y de Vilas en la tapa a editoriales profundamente conservadores, sumamente reaccionarios, muy hijos de puta, si se me permite la expresión, sobre presuntas confesiones de montoneros arrepentidos o de madres de subversivos que se arrepienten o de la presunta influencia subversiva en la iglesia, los aspectos más medievales de la persecuta cultural de la dictadura aparecen terriblemente bien reflejados en Gente, donde estaba el amigo Chiche Helblum por entonces. La voluntad de exterminio de la Junta Militar era obvia y nos dábamos cuenta que internamente no teníamos fuerza, en ningún diario publicaba nada, absolutamente nada. Empezó a publicar la prensa, empezó a publicar los primeros habeas corpus sobre los desaparecidos, yo creo que eso ya es 77. El Herald empezó a sacar algunas notas, pero en el 76 nadie sacaba prácticamente nada. No había, hay hechos que aparecen en los diarios como
la masacre o la matanza de Fátima, donde aparecen como 40 cuerpos volados acá en Fátima pasando Pilar, al lado de la ruta. Y no hay más que una breve noticia. A nadie se le ocurre que aparezcan 40 cuerpos volados con dinamita, es un hecho que merezca una investigación. El diario de la Prensa se caracterizó por su valentía y su denuncia durante mucho tiempo de la dictadura militar. El Buenos Aires Herald denunció permanentemente a la dictadura militar. No se puede decir que hayan sufrido el cierre, no fueron perseguidos. Había límites que probablemente un diario de habla inglesa tenía poca circulación y el diario La Prensa, que había sido cerrado por Perón, tenía una imagen internacional más difícil de atacar. Pero de todas maneras, criticar a la dictadura, sí lo hicieron esos diarios, los otros no lo hicieron porque decidieron no hacerlo, porque tenían intereses y miedo. Uno nunca puede saber cómo funciona el miedo. Es cierto que se mató a directores de revistas, a directores o jefes de redacción de diarios, pero que había espacio para la crítica, no cabe duda, porque ahí está La Prensa, ahí está Iglesias Rouco, que nunca fue un progresista, ahí está Schoenfeld, y ahí está lo que hizo el diario, que fue el primer diario que publicó las solicitadas pidiendo la información de los desaparecidos, solicitadas que rechazaba Clarín y que rechazaba Nación. Esa es la historia de esta cuestión. Las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad, son delitos imprescriptibles. Por eso, están siendo juzgados. Terminar con la impunidad es un reclamo de la sociedad y una política de Estado para construir un presente y un futuro de justicia. Katy. Cuando le pedís que lave el guardapolvo de tu hijo, querés que quede bien blanco. Cuando le pagás el sueldo, ¿se lo pagás en blanco? Ahora con una mínima cuota mensual podés brindarle jubilación y obra social a tu empleada y deducirla de tus impuestos. El trabajo en blanco. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Hola, viejito. Hola. ¿Compraste el billete? Sí. Otra vez el mismo frasco. ¿Por qué no probabas otra cábala? Cartucho, ¿qué haces? Dame el billete, Cartucho. ¿Y si se lo dejamos en una de esas? ¿Qué vas a comer, Cartucho? Come. ¿No querés la ramita? Mira lo que le compramos. Lotería Nacional. Vamos a saber si hay o no ganadores. ¡Hay un ganador y es de Vitorquita! Toda la esperanza que pones en cada jugada de Lotería Nacional le llega a la gente que más lo necesita, porque el beneficio del juego se destina a ayudar a los que menos tienen. Con Lotería Nacional ganas vos y ganan todos. Vamos hacia una nueva secundaria de 6 años, para separar a la infancia de la adolescencia en la escuela, para que los chicos lleguen mejor preparados a la universidad. Empezó el cambio en educación, y lo hacemos junto a los docentes. Dirección General de Cultura y Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Me acuerdo que la primera vez que escuché hablar de dictadura fue cuando mi madre me dijo: por fin se fue esa yegua de mierda y subieron los militares, ahora va a estar todo como la gente. Yo pensaba que era así y a los 3 o 4 meses me chuparon de un Falcon y me violó un policía. A partir de ese día fui a mi papá, le conté,
se armó un quilombo en mi casa tremendo, me dieron una tarjeta de Macera y a partir de ese momento caminaba por la calle con la tarjeta de Macera y nunca más tuve ningún tipo de problema. Fue la época más atroz que he vivido en mi vida, una vergüenza. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Si su hijo tiene entre 6 y 14 años y abandonó la escuela, inscríbalo en el programa de becas Volver a la Escuela. Más oportunidades para los chicos, mejor futuro para el país. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Presidencia de la Nación. Para que la dictadura se enseñoreara durante 8 años en la Argentina, los medios de comunicación debían actuar como agentes de consenso. La información fue procesada como en tiempos de guerra, es decir, para confundir al enemigo, y el enemigo éramos todos. 122 periodistas fueron muertos o desaparecidos durante la dictadura militar. Rodolfo Walsh, periodista y escritor que integraba Montoneros, fue abatido el 25 de marzo de 1977 por una patrulla de la Armada tras dejar en varios buzones de correo su carta abierta a la Junta Militar. Muchas redacciones recibieron la carta, pero ninguna la publicó. Roberto Cosa recuerda el caso de Rafael Perrota, director y propietario del Cronista Comercial, también desaparecido. El día 23, a las 11 de la noche, que estábamos cerrando el diario, estaba terminando la jornada, yo tuve un diálogo que no me lo voy a olvidar nunca con Perrota. Perrota era un personaje muy extraño porque era un hombre que venía del riñón del poder, tenía un diario dirigido a los mercados, un diario de la actividad económica de los mercados, que él después lo fue convirtiendo en un diario de izquierda. Tuvo allí un cambio en su cabeza, lo acercó a la izquierda y creo que lo acercó también a algún grupo guerrillero. Ese día 23 hablamos del golpe y me dijo, ustedes no saben, porque salió el tema de qué iba a pasar, qué tipo de dictadura, y él dijo, ustedes no lo conocen. Lo que se viene es terrible. Con todo lo que sabía y conociéndolos, él se va del país, se va a Europa. No se sabe por qué, eso no lo sé yo, es decir, vuelve, lo detienen, lo secuestran y directamente lo revientan. Hay testimonios, incluso testimonios como grabados y filmados de él que no son públicos, ¿no? Que dicen que son terribles, que son así de una violencia y una brutalidad y un ensañamiento justamente al réprobo, ¿no? Al traidor sería. La dictadura silenció diversas manifestaciones culturales. Héctor Germano Estergel, autor de cuentos infantiles y guionista de historietas, entre ellas El Eternauta, fue desaparecido al igual que sus 4 hijas por su militancia en la izquierda peronista. La cosa era imposible. Entonces Marina, que era la más chica, la menor, que en ese momento tenía 17 o 18 años, me llamaba por teléfono y ella se ve que le transmitía al padre las cosas de trabajo, que eran, todo el mundo seguía llamando a casa, como si Héctor estuviera, pero Héctor no estaba en casa. Aparte yo me enojé muchísimo porque yo decía, acá esto no es gracioso, Héctor. Vos no seas ingenuo porque esto no es una ideología, en fin, romántica. Esto es un peligro de muerte a nuestras hijas, a las jóvenes, que están siendo usados de una manera feroz por algo que nosotros mismos no entendemos. Esa es una cosa que a mí no me acaba de cerrar y no me va a cerrar nunca, porque toda la cúpula montonera, prácticamente la mayoría, era la que nosotros detestábamos en aquel entonces, eran los grupos tacuaras, los grupos fascistas, los grupos de choque, y Firmenich y qué sé yo cuántos, que todavía andan dando vueltas por ahí.
El cantautor Víctor Heredia integraba las listas negras junto a decenas de artistas. Heredia no podía actuar en televisión. Estaba prohibido pasar sus canciones por radio y las presentaciones en vivo debía hacerlas en lugares marginales. Que elegí cantar en pequeños lugares, porque cuando lo intentamos en algún teatro como el Coliseo o en algún club en Luján o en un teatro en La Plata y en Vicente López, inmediatamente las salas fueron amenazadas con bombas. Así que era imposible que yo trabajara para un público mayoritario. Entonces decidí hacerlo en pequeños lugares, a veces hasta en casas de amigos, en departamentos, donde se reunía un grupo muy reducido de gente. Y generalmente esos conciertos estaban dedicados a juntar fondos, a recaudar fondos para ayudar a algunos compañeros que venían de Chile, escapando de la dictadura chilena, e incluso algunos compañeros argentinos que no tenían más remedio que acudir al exilio para salvar su vida. Yo me sentía muy orgulloso, por lo menos con establecer una diferencia entre mi pensamiento y lo que se intentaba imponer en la Argentina. Entonces, para mí que hubiera 8 personas, como una vez sucedió en la trastienda, era todo un logro, porque había que vencer una serie de miedos personales para acudir a un espectáculo que se sabía, era contestatario, es decir, no estaba favorecido ni por el marketing, ni por los medios de comunicación, y mucho menos por la Junta Militar. En las universidades nacionales, los militares persiguieron a alumnos y profesores a la par que eliminaron carreras enteras. Antes del 24 de marzo, y algunos años antes, se había creado, y eso era muy importante para el país, la primera carrera de computación y de informática, como diríamos hoy, y además se había instalado la computadora a válvulas, la primera grande que tuvo el país, a los cuales los alumnos los llamaban Clementina, porque habían hecho un programa que le permitía a la computadora silbar esa canción. Después del 24 de marzo, los científicos que estaban ahí organizando la carrera y desarrollándola, yo estaba entre ellos, se ha dicho de paso, se encontraron de pronto que ya no dirigían más la carrera. Y la carrera perdió toda seriedad científica. Se transformó en una especie de sucursal que en vez de textos y libros usaba volantes, nada menos que la IBM. De manera que en realidad, como carrera científica desapareció. En la Facultad de Filosofía también hubo problemas, porque alguna gente que estaba enseñando filosofía a la manera contemporánea, especialmente la manera anglosajona, que se suele llamar filosofía analítica, toda desapareció con la catástrofe del personal docente al que yo me refería antes. Y bueno, eso se notó porque inmediatamente algunos programas de estudio fueron cambiados por los que los nuevos profesores imponían, y esos eran en general retrógrados y volvían muy atrás. Los contenidos educativos fueron revisados en todas las áreas. El gobierno de facto llegó al punto de analizar seriamente prohibir la enseñanza de la matemática moderna por considerarla subversiva. La matemática moderna actualmente, como ciencia, ya está dividida en varias disciplinas. En realidad, lo que la matemática moderna hace es inventar disciplinas como distintas geometrías posibles, y eso se puede hacer infinitamente, digamos, y se hace con conceptos abstractos, etc. Alguien en Córdoba, un geólogo, que si yo no me equivoco se llamaba Calderón, de repente se dirigió al gobierno pidiendo que se prohíba eso como subversivo. Dirán, pero ¿cómo? ¿Qué tenía subversivo? Si el razonamiento era este. Tradicionalmente hay una geometría y hay una aritmética. Si se anda enseñando, como se enseñaba modernamente, que hay distintas matemáticas y distintas disciplinas, se hace para los alumnos la impresión
de que la matemática no da conocimiento en serio, que nos da el conocimiento que según Aristóteles tiene que dar para cada tipo de problema una disciplina correspondiente, no muchos. De manera que eso era subversivo. ¿Y por qué? Porque volvía escépticos y no creyentes en la verdad en serio, como la preconizaba Aristóteles, a los estudiantes, y que por consiguiente debería prohibirse. Y usted sabe que en el gobierno hubo mucha tendencia a aceptar eso, se iba a armar la gorra. Pero por suerte, uno de nuestros principales matemáticos, el doctor Santaló, a quien recuerdo con mucho cariño y respeto, era un tipo extraordinario, era profesor de la Escuela Superior de Guerra, a donde teníamos varios colegios que trabajaban. Y ahí aprovechó para decirle a los colegas y a los generales y a los militares que no hagan pavadas tan graves para el país como sería prohibir la matemática moderna, porque ahora sería prohibir la matemática. Y entonces no pudo llevarse a cabo. Víctor Heredia tiene una hermana desaparecida y un sobrino o sobrina cuya identidad fue sustituida. Estaba embarazada de 5 meses y dejaron una mano caritativa, que nunca dejaré de agradecer tampoco, porque esas cosas también hay que reconocerlas. Dejó a mi sobrinita Yamila, de 2 años, en manos de un vecino, la pasó por una ventana. La podrían haber secuestrado también, pero bueno, una mano caritativa de la violencia desatada en ese momento en el domicilio de mi hermana, la dejó a Yamila. Es decir, que quedaron a mi cargo mi madre y Yamila, porque a los pocos meses después de la desaparición de mi hermana, mi padre fallece a causa del disgusto y del dolor, de la angustia de ver desaparecer una hija de esa manera. Estamos siempre a la expectativa de que alguno de los chicos aparecidos o los que se está investigando por parte de abuelas de Plaza de Mayo sea nuestro familiar, pero eso el tiempo lo dirá. La viuda de Westergeld ni siquiera pudo saber qué día ni en qué lugar fue secuestrado su marido. Hay muchas versiones. Es tal que, mira, hasta está mal indicado en el certificado de defunción que se hizo por presunción de fallecimiento, es un disparate. Lo pusieron como muerto el 1 de abril y mi marido en ese momento vivía. Se supone que fue entre el 22 o el 24 de abril, pero hay diversas versiones. Unos dicen que fue en La Plata, yendo a una reunión, que o les avisaron o a él no le pudieron avisar, no sé. Bueno, la cuestión que fue una delación y que él fue como un inocente y lo agarraron. Otros me dijeron que he leído que fue alrededor de Villa Urquiza, por la calle Monroe, por ahí, que fue en Villa Urquiza. Y otra, no sé, la vez pasada por donde leí, supuestamente que habría sido no sé dónde. Entonces, no hay realmente nada concreto. A los 80 años, Elsa recuerda el secuestro de sus 4 hijas. A Beatriz la mataron, me hicieron un operativo. Cuando Beatriz desapareció el 19 de junio del 76, Beatriz en ese momento tenía 19 años, fue la única que supe dónde y cómo murió. Fusilaron a 5 chicos, eran 3 varones y 2 chicas, que entre sí creo que no se conocían, y el comisario de la comisaría donde se los entregaron me llamó porque me dijo: señora, yo no puedo entregar estos cuerpos de estas criaturas sin decirle a sus padres lo que pasa, porque estaban la orden NN. Entonces ahí yo me di cuenta que se acababa todo, que ya la cosa era imposible. Diana estaba en Tucumán con su hijito y esperando el otro, que estaba ya de casi 7 meses, embarazada. Estelita estaba en su casa, vivían en casa de mis padres acá, donde había vivido yo de soltera, y después decidieron retirarse de todo ya e irse a vivir, creo que vivían por Longchamps. Y entonces yo les dije: no me digan dónde están ni nada, porque si yo no quiero, ya me di cuenta toda la técnica que se usaba. La última en desaparecer, que la mataron ahí en su casa, fue Estela, la mayor. Y Marina se había unido a un muchacho y estaba también embarazada, que yo ni lo conocía a él, ni sé dónde está ese
ese nieto que yo tengo que tener, ni el de Diana, que ya hoy tendrían entre 28 y 30 años. La vida me puso en una encrucijada tan inhumana, porque yo fui hija única, mi madre fue hija única, o sea que yo no tengo familia acá, tengo familia en España de parte de mi papá. De manera que me quedé sola, no tenía hermanos, mamá tampoco, no tenía tíos, no tenía nadie. Las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad, son delitos imprescriptibles. Por eso, están siendo juzgados. Terminar con la impunidad es un reclamo de la sociedad y una política de Estado para construir un presente y un futuro de justicia. ...1976-2006... 30 años... 24 de marzo... La importancia de tener memoria... Banco Ciudad. Vamos hacia una nueva secundaria de 6 años... para separar a la infancia de la adolescencia en la escuela... para que los chicos lleguen mejor preparados a la universidad. Empezó el cambio en educación... y lo hacemos junto a los docentes. Dirección General de Cultura y Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Canal 7, Argentina. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Si su hijo tiene entre 6 y 14 años y abandonó la escuela, inscríbalo en el programa de becas Volver a la Escuela. Más oportunidades para los chicos, mejor futuro para el país. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Presidencia de la Nación. Censura, prohibición, eliminación, eran los términos reinantes de la época, aplicados a todo tipo de expresión cultural, a los medios de comunicación. Pero claro, como todo sistema que intenta dominarlo todo, falló y se equivocó en varias oportunidades. La resistencia estuvo presente, convirtiéndose en fenómeno. Los canales de televisión estaban en manos del Estado, al igual que buena parte de las radios, y por eso los militares tuvieron el virtual monopolio de los medios electrónicos. En el cine imperaba la censura. El ente de calificación cinematográfica a cargo de Miguel Paulino Tato prohibía o cortaba las películas de contenido erótico y aquellas que cuestionaban los valores tradicionales. La producción nacional se caracterizó por filmes pasatistas y las pantallas se poblaron de militares, policías y agentes secretos que luchaban contra el mal en tono de comedia o de drama. Hacia el final del proceso, algunos cineastas consiguieron atravesar la censura. En 1981, Adolfo Aristarain dirigió Tiempo de Revancha, donde un trabajador ganaba una batalla personal contra una gran empresa. El ente calificador no se percató de una escena en la que supuestos parapoliciales arrojaban un cadáver desde un Falcon sin patente. En 1982 se estrenó Plata Dulce, de Fernando Ayala, una comedia costumbrista que satirizaba los efectos de la política económica de Martínez de Hoz. ¡Arteche y la puta madre que te parió! La censura fue una constante para la industria editorial. Se prohibieron cientos de libros. Durante 1978, 4 depósitos del Centro Editor de América Latina fueron allanados y el personal detenido. La editorial fue acusada de presuntas actividades subversivas. Para lograr la liberación de los empleados, Boris Spivakov, gerente del Centro Editor, se presentó ante los tribunales y declaró que el material hallado era rezago de papel para su venta. Hubo una causa judicial y el 26 de junio de 1980 la policía trasladó 1,5 millones de libros decomisados a un baldío de Sarandí. Casi 25 toneladas de papel ardieron durante 22 horas
en un hecho que recuerda a la quema de libros de la Alemania nazi. Las expresiones periodísticas de tono crítico fueron escasas. Una de ellas, a partir del 6 de junio de 1978, fue la revista Humor. Humor nació más o menos para la época del Mundial, y Humor fue evolucionando, como ocurre simpáticamente con todo producto cultural, fue evolucionando y adaptándose a las circunstancias, pero originalmente la vieja revista Humor era una revista levemente liviana, siempre con su simpática ironía, heredera de la vieja Satiricón, pero el aspecto que la gente más recuerda, el más resistente, el más agudo, el más heroico, ya yo te diría que de los últimos 2 años de la dictadura. Empezó como una cosa más tibia, animándose sí, a cosas que eran para entonces insólitas, que hoy nos parecen más insólitas aún, como es hacer caricaturas de los generales, por ejemplo, ¿sí? O tomarle el pelo a Menotti, que era incuestionable por ser el técnico oficial del Mundial. Pero la Humor más querida por la gente, más densa, más sustanciosa, yo creo que debe ser 2, 3 años antes de la caída de la dictadura. Y el último año, una revista, un poco porque yo participé al regreso de mi exilio, que fue para mí muy digno, o sea, yo estuve después de caída de la dictadura, es El Porteño, que nació, si no recuerdo mal, en enero, febrero del 82, y que tenía un perfil bastante loquito, pero una revista muy interesante. Pero el mayor símbolo de resistencia cultural a la dictadura fue Teatro Abierto, un ciclo de obras de autores argentinos que se inauguró el 28 de julio de 1981 en el Teatro del Picadero. Desde la primera función, la convocatoria de público desbordó las 300 localidades de la sala. Las funciones se realizaban en el atípico horario de las 6 de la tarde y el precio de la entrada equivalía a la mitad de una localidad habitual de cine. Los autores prohibidos, tuvimos ciertas agresiones extras, ¿no? Una fue que en el Teatro San Martín se dijo que no hacían teatro argentino contemporáneo porque no había autores argentinos contemporáneos. Y en la Escuela Nacional de Arte Dramático, lo que se llamaba el Conservatorio, había una interventora que eliminó la cátedra Teatro Argentino Contemporáneo. Entonces era demasiado. Estábamos realmente ya indignados, aparte de censurados, y allí nació la idea de que la semilla la tiró Osvaldo Dragún, que dijo, vamos, ¿por qué no salimos todos juntos? 21 autores con obras breves, 3 por día durante una semana, en un teatro periférico, porque no teníamos con qué producir. Surgió la idea, empezamos a hacer las obras, en cuanto se enteraron los directores, enseguida dijeron queremos estar, cuando ya los convocamos todos dijeron que sí, empezó un acercamiento también con los actores, lo mismo, todo el mundo quería estar. Borsa y Dragún contagiaron en un bar a un grupo de 10 personas y se hizo un contagio de escenógrafos, diseñadores, directores, subdirectores, actores. Se hizo un movimiento que fue, después he ido a muchos festivales internacionales, era conocido en el mundo. Lo que nos motorizaba era la bronca y la censura y decir estamos presentes, hagamos teatro. A las 6 de la tarde. Lo que pasó fue que apenas arrancamos, en teatro generalmente se suele hacer un ensayo con un grupo de amigos para probar el espectáculo, para ver qué puede pasar. Entonces decidimos hacer una semana de prueba con algunos amigos. La sala reventó, ya la gente se enteró, desbordó la sala, terminaban en ovaciones, se produjo realmente, el público también entendió y lo convirtió en un fenómeno político. Días después de inaugurado el ciclo, un comando militar incendió el Teatro del Picadero. El atentado provocó indignación. Casi 20 dueños de teatros ofrecieron sus salas para asegurar la continuidad de las funciones. Así, los militares obtuvieron el efecto contrario al deseado. Teatro Abierto continuó en el Tabarís, una sala comercial, sinónimo de la revista porteña, con el doble de capacidad que la anterior. Desde el mediodía había una cola que doblaba por Suipacha y la gente preguntaba, y bueno, era Teatro Abierto. Y terminó, digamos, en una fiesta solidaria muy grande, y un ejemplo de resistencia realmente. Pero, si bien lo era, quienes le pusieron el sello fueron los propios militares al quemar el teatro. Y lo potenciaron, porque hubiéramos quedado en esa salita,
Y hubiera andado muy bien, hubiera sido llamativo, pero no el fenómeno que fue después del incendio. Había varias obras que tenían, casi todas estaban hablando de la realidad de distinta manera, ¿no? La obra de Griselda Gambaro, que se llamaba Decir Sí, con Petraglia, por ejemplo, que era un caso, estaba hablando justamente del ascenso, de decir, y aceptar todo. Era tomado en una peluquería y un diálogo entre un peluquero y el cliente, ¿no? O Lejana Tierra Prometida de Ricardo Alac, que eran unas mujeres que buscaban sus hijos muertos, es decir, claramente los desaparecidos. O en la obra de Carlos Somigliana, era una obra sobre el Marqués de Sade en América, donde el Marqués de Sade era menos corrupto que todo lo que pasaba y había un ministro de Economía que decía que los pobres se los desaparecía. Es decir, había todo cada obra, y si no lo tenía la gente lo leía de esa manera. Teatro Abierto realizó 3 ediciones bajo el régimen militar, en 1981, 1982 y 1983. El suceso del teatro repercutió en otras artes. A partir de 1982 se realizaron danza abierta, poesía abierta y cine abierto. Masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad, son delitos imprescriptibles. Por eso están siendo juzgados. Terminar con la impunidad es un reclamo de la sociedad y una política de Estado para construir un presente y un futuro de justicia. ¿Compraste el billete? Sí. Otra vez el mismo frasco. ¿Por qué no probabas otra cábala? Cartucho, ¿qué haces? Dame el billete, Cartucho. ¿Y si se lo dejamos en una de esas? ¿Qué vas a comer, Cartucho? Come. ¿No querés la ramita? Miren lo que le compramos. Vamos a saber si hay o no ganadores. ¡Hay un ganador y es de Viturquita! Toda la esperanza que pones en cada jugada de Lotería Nacional le llega a la gente que más lo necesita, porque el beneficio del juego se destina a ayudar a los que menos tienen. Con Lotería Nacional ganas vos y ganan todos. Vamos hacia una nueva secundaria de 6 años para separar a la infancia de la adolescencia en la escuela, para que los chicos lleguen mejor preparados a la universidad. Empezó el cambio en educación y lo hacemos junto a los docentes. Dirección General de Cultura y Educación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Entre todos te estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631.
en ese mayo terrible del primer año de la dictadura, estas cosas que uno tenía, me fui a recorrer el centro, como para demostrar mi inocencia. ¿Y a quién me lo encuentro en Corrientes y Avenida 9 de Julio? A Rodolfo Walsh. Entonces nos miramos y automáticamente nos fuimos a ver la vidriera ahí del Trujollero, mirando para adentro, así nos hablábamos. Y me dice Rodolfo Walsh, ¿vos qué haces acá? Y entonces le digo, ¿por qué? Dice, vos tenés que irte, mijo, tenés que irte ya mismo. Yo le dije, mira quién habla. Dice, no, no es lo mismo. Digo, ¿cómo no va a ser lo mismo? Dice, ¿y vos escribiste eso de la Patagonia? Y digo, ¿y vos qué escribiste? Lo de Operación Masacre, además estás metido en la cosa. Dice, no, no, tenés que irte, Osvaldo, tenés que irte. Es decir, y después nos fuimos a tomar un café. Fue la última vez que lo vi al querido amigo. Siempre me acuerdo con mucha tristeza. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Si su hijo tiene entre 6 y 14 años y abandonó la escuela, inscríbalo en el programa de becas Volver a la Escuela. Más oportunidades para los chicos, mejor futuro para el país. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Presidencia de la Nación. Ni siquiera la delación o el servilismo les permitió a algunos periodistas escapar a la lógica irracional de la represión. Varios de los 122 desaparecidos del gremio eran afines a alguna de las tres Fuerzas Armadas y murieron como resultado de rencillas internas entre los militares. Por ignorancia o error de los militares, la represión de la cultura tuvo víctimas inimaginables. Cuando yo estaba en la CONADEP, me enteré de un profesor rosarino de secundario que desapareció sin que se le hubiera conocido ninguna actividad política ni nada que justificara que desapareciera. No figuraba en los registros como haber sido montonero, ni nada, ni fal, ni ninguna cosa rara. Entonces averigué qué pasó. Había hecho propaganda por la matemática moderna y especialmente por la forma que se conoce como método vectorial, que usa, en lugar de las formas tradicionales, usa vectores. Los vectores se deben ustedes acordar por el hecho de que se usan los textos de física, generalmente se los representa por flechitas, simbolizan la fuerza generalmente, pero resulta que son muy útiles, simplifican enormemente los cálculos y las demostraciones geométricas. Y él había sido partidario de que eso se usara en el colegio secundario. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso con la desaparición del individuo? Tiene que ver con que un escritor marxista francés, que estaba muy de moda en aquel entonces, Althusser, nada menos, había metafóricamente utilizado la palabra vector en relación a la discusión de qué influencia tienen los distintos factores culturales. Parece que algunos empleados de la CIDE o de organismos militares pensaron que eso demostraba que el uso de la palabra vector estaba ligado a cuestiones de revolución y de desarrollo, por así decir, político de la ciencia. Y este hombre desapareció. O sea, el haber preconizado que se utilizaran nuevos métodos en la matemática moderna, por ignorancia de los órganos represivos, le costó la vida, evidentemente, porque desapareció. Eduardo Tato Pavlovsky, médico, psicoanalista, dramaturgo, actor y director, debió exiliarse porque una obra suya disgustó a las autoridades. Yo tuve que ir en el 78 porque después de estrenar Telaraña, que hicieron un decreto en la primera función, que era una obra mía que trataba sobre el fascismo en la familia,
me llamaba el secretario de Cultura de la Municipalidad y me dijo, mire, yo vi su obra, a mí Alberto Ure, que era el director. Si esto lo veo en París, en Roma, en Nueva York, es extraordinario. Además, muchachos, nosotros tres somos gente bien, somos socios de Cuba, nunca me voy a olvidar de eso. Cuba como club universitario, ¿no? Nosotros lo miramos y dice, pero acá en la Argentina tenés que seguírmela ya, ahora. Me estás tocando los valores que nosotros más defendemos. La familia, la religión, la necesidad de mantener un proyecto de país que tenga ciertos valores éticos, estéticos, religiosos. Y lo que vos estás haciendo es una denuncia total a todo eso. Pavlovsky se negó a bajar de cartel su obra Telarañas y entonces la pieza fue prohibida por decreto. Bueno, se acabó la obra. Y un mes y medio después vinieron a buscarme, curiosamente, 2 gasistas, decían que eran gasistas, y 2 gasistas habían sido los torturadores disfrazados en la obra, que se hacían pasar por gasistas. Yo estaba atendiendo un grupo cuando mi secretario me vino y me dijo, che, 2 gasistas, se abrió los ojos así, me di cuenta que me estaba diciendo, miré así y vi gente encapuchada. Y como esos movimientos, bueno, no sé, estaba atendiendo un grupo, había 12 personas en el grupo, y me escapé por una escalera y fui a una azotea y me escapé. Me escapé, te quiero decir. Llegué a la azotea y vi mis hijos tirados en el piso, bien encapuchados, y no me podía ir así con esta imagen. Entonces me fui a la policía y hice la denuncia como que en un ataque a mí, pero no en el sentido político. Y fueron, los policías fueron a jugarse la vida, porque la denuncia mía era jugarse la vida, había como 15, dije yo. Bueno, curiosamente hay una anécdota muy graciosa, que yo no lo conocía a Alfonsín, nunca lo había visto en mi vida. Pero en esa época Alfonsín estaba metido en los derechos humanos, muy comprometido. Entonces, estando solo con el comisario, yo atendí le digo, ¿me permite hablar? Sí, claro, en ese momento el comisario, yo era un médico de la zona con ladrones en la casa. Le digo, hola Raúl, ¿cómo te va? Raúl, Paulo, ¿cómo se llama usted, comisario? Empecé a... ¿En qué la comisaría, qué número es? Y entonces que le daba información a Alfonsín. Era mi hermano, en realidad, que aún me estaba escuchando, no Alfonsín, que ni me conoce. Y al salir de ahí, entraban los represores, por la policía que los había ido a buscar. Los represores eran gente muy joven, muy joven, cosa que me impresionó mucho, que eran como 10, 15 muchachos que me miraron y se metieron a hablar. Y el mismo suboficial de la policía me dijo, dígame una cosa, Pavlovsky, ¿usted es católico? Y yo pensé que me preguntaba, ¿usted es judío? Yo digo, no soy católico, primera comunión, santísimo sacramento del altar, rezo el Padre Nuestro, estoy confirmado, seré católico para toda mi vida. Está bien, dice, váyase. Yo cuando dijo váyase, digo, perdón, por ese corredor pensé que era una trampa. No era una trampa. Seguramente el llamado a Alfonsín fue muy importante, el llamado la teatralidad, porque habría que ver el comisario, cómo se la veía, qué sé yo. La cuestión me salvé y me fui a España. Víctor Heredia recuerda que la falta de trabajo era otra forma de represión para los artistas populares en los años de la dictadura. Todo lo que intenté en esa época fue censurado y prohibido. De hecho, quisimos hacer una gira en el 77 con Facundo Cabral y fue debut y despedida. Apenas pusieron el cartel en un teatro en Mar del Plata, inmediatamente vino una orden desde algún lugar de las juntas militares, en ese caso seguramente del ejército, de la armada que estaban emplazados en Mar del Plata, y bajaron el cartel definitivamente. O sea que en esa época era muy complicado para mí trabajar. En las radios era imposible pasarlos. De hecho, a Badía, a Juan Alberto lo suspendieron una semana por pasar una de las canciones.
Sí, bueno, y muchísimos periodistas que por aquel entonces renegaban de las listas negras y pasaban algunas canciones nuestras y eran inmediatamente sancionados. Como evidentemente yo no podía desarrollar una tarea normal como artista. Algunos amigos míos que tenían agencias de publicidad y trabajaban en editoriales, etcétera, me ofrecieron colaboraciones por un lado y por el otro la posibilidad de hacer algún tipo de música que me permitiera a mí solventar mi vida y la de mi familia, cosa que agradecí. Sí, en esa época ni siquiera eran jingles, eran promociones de determinados productos. Evidentemente tenemos un lucro cesante de 7 años que todavía nunca fue reconocido. Y es lamentable porque muchos compañeros ni siquiera pudieron reiniciar su vida como artistas, porque los que estaban recién comenzando y a darse a conocer y que fueron censurados en esa época, muchos de ellos también fueron desaparecidos, al igual que muchos otros intelectuales. Después se les hizo muy cuesta arriba volver a presentarse frente al público, lograr ser reconocidos frente al público. Muchos grupos musicales como los Trovadores, por ejemplo, como los Andariegos, que quizá arrastraban algunos problemas, pero de otra naturaleza, bueno, fueron liquidados concretamente por la dictadura. Los que estaban afuera tenían esta misma sensación con la incapacidad de poder volver, o sea, peligraban efectivamente sus vidas. El caso de Horacio Guaraní, el caso de la negra Mercedes Sosa. Quizá lo podrían haber intentado en algún momento, la negra lo hizo en el 82, pero la realidad es que era muy peligroso para ellos y muchos habían encontrado ya una fuente laboral y no tenían por qué venir a vivir la penuria de mendigar o de pedir por favor o de aceptar algún tipo de concesiones. De hecho, incluso los que estábamos aquí dentro no las aceptamos. Yo tuve oportunidad antes de la caída de la dictadura de hacer un programa de televisión con Marcelo Simón y él siempre comenta con mucha sorpresa mi respuesta. Yo fui censurado por la dictadura y voy a volver a cantar en la televisión argentina únicamente en democracia. Y eso fue lo que hice. ¿Cuándo volviste a cantar? Volví a cantar el día después del advenimiento de la democracia, en un programa con Mareco, justamente en ATC, en lo que era Canal 7. La llegada de la democracia puso fin a la existencia de listas negras. Ese es uno de los mayores méritos del gobierno democrático y curiosamente uno de los menos perceptibles, que puedan escucharse todas las voces y puedan difundirse todas las corrientes de pensamiento. Mañana le vamos a contar de qué manera actuaron durante la dictadura la Iglesia y la justicia. Hasta mañana y buenas noches. Muchas gracias. He querido hacerlo explícitamente para testimoniar con mi presencia ante ustedes y ante el pueblo argentino mi voluntad inequívoca de reforzar los profundos lazos de amistad y cooperación que argentinos y chilenos hemos construido desde valores comunes como la democracia, el respeto al Estado de Derecho y una visión compartida acerca de nuestra estrategia de desarrollo. Su discurso fue elogiado por parlamentarios de todas las bancadas el mío, como y funcionarios del gobierno es nacional. Un cuarto gobierno Sabemos que va a luchar luego en Chile por el progreso de su país y por las mejores relaciones también con la Argentina, así como el avance de la justicia social. Ella habló mucho sobre la región, habló sobre un trabajo conjunto y todo lo que dijo fue para sumar. La impresión de ver una agenda bilateral muy concreta, con muchísimo nivel de realismo respecto de a dónde debemos profundizar vínculos Argentina y Chile. La recorrida por el conurbano y la presencia en el Parlamento formaron parte de la agitada agenda de la presidenta chilena en su primer viaje fuera de su país desde que ocupó el Palacio de la Moneda. Más temprano, Bachelet se había reunido con varios gobernadores para analizar proyectos e iniciativas de integración. En el encuentro se privilegiaron aspectos de la conexión bioceánica para transporte bimodal de cargas entre ferrocarriles y rutas. Lograron desbaratar una banda que se dedicaba a falsificar dólares. ¿Cuántos? 2 millones.